Muy buenas tardes a todos los que están participando en este momento del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Es un placer para mí poder estar nuevamente acá y compartir este momento con ustedes. Mi nombre es Aldo Álvarez, yo soy ingeniero en informática, soy también docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa en Encarnación. Y bueno, hoy voy a compartir un poco con ustedes parte del trabajo de investigación que hemos realizado a finales del año 2019 y a principios del 2020. Y este trabajo lleva por nombre Corpus Lingüístico para el desarrollo de un traductor automático para el par de idiomas castellano-guaraní. Cabe resaltar que esta investigación fue realizada gracias al Departamento de Investigación y Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa y también en colaboración con otros docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Itapúa también. Para iniciar esta presentación, quiero comentar un poco cuál fue el objetivo general cuando iniciamos el trabajo. El objetivo inicial general era el desarrollo de un traductor automático para el par de idiomas castellano-guaraní haciendo uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural. La idea inicial del trabajo era poder crear, poder desarrollar, poder generar un traductor automático para el castellano y para el guaraní, pero cuando empezamos a trabajar en la investigación nos encontramos con algunas limitaciones y una gran limitación, por cierto. Esta limitación fue la escasez de datos y la falta de un corpus bilingüe con el cual trabajar para la generación del traductor. Cabe resaltar que para crear traductores automáticos, sobre todo usando técnicas estadísticas, es importante tener un corpus bilingüe de gran volumen, con muchas oraciones, ¿verdad? En el momento en el que iniciamos esta investigación no contábamos con esa información, no contábamos con esa base de datos. También cabe resaltar que un corpus bilingüe no solamente se usa o se puede usar para crear un traductor automático, sino que también se puede usar para generar un montón de otro tipo de tecnologías relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural para un idioma, en este caso para el idioma guaraní o para el par de idiomas castellano-guaraní. Como nos encontramos con esta limitación, entonces cambiamos un poco las actividades y las tareas que íbamos a desarrollar en la investigación. Pasamos de enfocarnos en el desarrollo de un traductor automático a la creación de este corpus bilingüe, porque eso era lo que necesitábamos, el combustible para poder empezar a experimentar con, con esta herramienta, con estos traductores. Entonces nos dedicamos un poco a la creación de este corpus bilingüe y acá voy a mencionar tres actividades principales que desarrollamos en esa investigación. Lo primero fue la recolección de oraciones bilingües para poder crear esta base de datos de oraciones bilingües, para poder generar este corpus. Y para poder generar este corpus hicimos uso de diversas fuentes, de diversos materiales eh, que estaban públicamente disponibles en Internet. También realizamos otra actividad a la que denominamos hackathon lingüístico. Esta actividad la realizamos en conjunto con alumnos de bilingüismo castellano-guaraní de la Facultad de Humanidades de la UNI. Ya voy a comentar un poco acerca de esa actividad también. Y por último, realizamos los experimentos iniciales con un traductor automático estadístico utilizando el corpus que se logró generar a través de esta recolección y a través también del hackathon lingüístico. Algunos resultados transversales que pudimos obtener también a través de estas actividades fue la construcción de un diccionario bilingüe, ¿verdad? Como resultado de fuentes que fueron consultadas en Internet y también la creación de una aplicación web que quedó ahí en stand-by, pero lo empezamos. La creación de una aplicación web para la generación de traducciones de forma manual y también una herramienta para la extracción de morfemas, prefijos y sufijos, ya que el crear esta herramienta va a permitir poder crear otro tipo de tecnología para el guaraní y que a su vez podría ser utilizada para mejorar la eficacia del traductor automático que se quiere generar, que se quiere crear. Para la recolección de oraciones bilingües de estas fuentes públicamente disponibles utilizamos estos recursos que vemos acá en la presentación, que vemos acá en la pantalla. Cuando empecé la investigación decidí usar estos recursos directamente porque estaban públicamente disponibles. Creamos una pequeña aplicación, un pequeño programa que eh, podía descargar la información de manera masiva de diferentes fuentes en Internet. También tuvimos acceso
a libros de congresos que se realizaron acá en Paraguay. Y lo que cabe resaltar de la mayoría de estos materiales es que todos contaban con, eran materiales bilingües. O sea, teníamos la versión en español y también la versión en guaraní que revisando manualmente estos materiales resultaba ser la traducción, ¿verdad? De la información en español. Entonces, de esos materiales, de esos documentos, podíamos extraer oraciones bilingües y así poder construir nuestro corpus. También tuvimos acceso a Wikipedia en guaraní, del cual obtuvimos un corpus monolingüe bastante extenso también. Eh, y como ya mencioné anteriormente, pudimos tener acceso a algunos diccionarios que estaban online y que tenían la opción de traducción desde el guaraní al castellano o del castellano al guaraní. Entonces también descargamos esa información y lo utilizamos también para aumentar nuestro corpus bilingüe. Para la otra actividad que fue el hackathon lingüístico, como ya mencioné, fue un trabajo en conjunto entre docentes y alumnos de la carrera de bilingüismo de la Facultad de Humanidades. Y la actividad que realizamos fue una jornada de 4 horas de trabajo en las cuales estos alumnos y docentes de bilingüismo, utilizando una herramienta que voy a mostrar a continuación, traducían oraciones del castellano al guaraní y de esa forma iban generando estas oraciones bilingües necesarias para poder después crear un traductor automático. En una jornada de 4 horas de trabajo logramos colectar 800 oraciones traducidas. Si bien no es un número bastante elevado, pudimos demostrar que se puede trabajar de manera colaborativa y haciendo uso de los recursos que tenemos en la universidad para poder crear este tipo de base de datos. Para poder llevar a cabo la actividad del hackathon lingüístico, le proveímos a las personas, le dimos a las personas que trabajaron como voluntarias acceso a una herramienta que ya estaba, que fue creada por otros investigadores ya por el año 2014, y era una herramienta justamente para poder generar corpus bilingüe, para poder recolectar traducciones. Entonces, le facilitamos esta herramienta a los alumnos y a los docentes y en esa jornada de 4 horas lo que hacían estas personas es traducir las oraciones que ya estaban precargadas en castellano, las traducían en guaraní. Y de esa forma pudimos recolectar 800 traducciones también, teniendo la seguridad de que estas traducciones fueron hechas por personas que entienden el idioma, que conocen y que están estudiando por sobre todo el idioma. Un breve pantallazo de los datos que pudimos obtener. Estos datos no solamente son del hackathon lingüístico, sino también de los recursos públicamente disponibles que pudimos obtener. Tenemos las oraciones en castellano, sus correspondientes traducciones en guaraní. Los datos que estamos viendo acá en pantalla no fueron preprocesados, no fueron eh, limpiados, los estamos viendo así como fueron recolectados. Eh, Después de procesar estos documentos que colectamos, estas oraciones, pudimos obtener ciertos datos estadísticos, ¿verdad? Acá podemos observar las diferentes fuentes de las cuales obtuvimos estas oraciones bilingües. Acá podemos ver el total de oraciones bilingües por fuentes consultadas. Acá podemos ver el promedio de palabras por oración en cada una de las fuentes consultadas, tanto en español como en guaraní, en castellano y guaraní. Y acá lo que podemos ver es que, por ejemplo, en español, en castellano, utilizamos más palabras que en guaraní para describir una misma idea. Las traducciones en guaraní de las oraciones en español normalmente se logran utilizando menos palabras. Eso posiblemente por la naturaleza aglutinante del guaraní. O sea, en guaraní, como la mayoría quizás sabe, juntamos las palabras para formar una sola idea. E incluso a veces nos encontrábamos con oraciones en castellano que tenían 5 o 6 palabras y en guaraní era una sola palabra que ya representaba o que ya traducía toda la oración. Entonces eso podemos observar acá en este dato estadístico, en este promedio de palabras por oración. También extraímos el total de palabras por fuente consultada y también un vocabulario, que son las palabras únicas, las palabras distintas, sin repetir, las extraímos también, ¿verdad? Las extrajimos también, perdón. Entonces acá podemos observar también en el total de palabras cómo en español usamos más palabras, ¿sí? para describir una oración, y la traducción correspondiente en guaraní utiliza menos palabras o utilizamos menos palabras cuando estamos traduciendo al guaraní.
Sin embargo, si nos fijamos en el vocabulario, vamos a ver cómo en español tenemos menos vocabulario, menos palabras distintas, contrario del guaraní, en el cual vemos que la cantidad de palabras únicas es mayor que sus pares en español. Y esto nuevamente corresponde a la naturaleza aglutinante del guaraní. Para los experimentos iniciales con el traductor automático estadístico, hicimos uso de una herramienta denominada Moses. Moses es una herramienta para poder construir modelos de traducción automática que ya tiene eh, ciertas características predefinidas. Entonces, lo único que necesitamos para poder experimentar inicialmente es un conjunto de datos bilingües y ya Moses nos provee de toda la tecnología que necesitamos para crear un traductor automático inicial. Entonces creamos un traductor automático experimental con esta herramienta. El experimento se creó, o sea, realizamos, mejor dicho, el experimento usando la configuración básica de Moses y dividimos el dataset, el corpus que habíamos obtenido en subconjuntos de entrenamiento, validación y testeo. De entrenamiento para poder obtener los datos estadísticos, validación para ajustar los parámetros del traductor y los datos de testeo para evaluar la efectividad del traductor que hemos creado. No aplicamos otra técnica, existen otro tipo de técnicas, ¿verdad?, para poder entrenar este tipo de algoritmos, pero en este caso solamente aplicamos esta técnica, la de división de nuestro dataset en entrenamiento, validación y testeo. Los pasos de preprocesamiento que realizamos fueron la eliminación de signos de puntuación, excepto la coma, la conversión a minúsculas de todas las oraciones y la supresión de artículos definidos en el español, porque nos dimos cuenta de que estos artículos definidos no tienen traducción directa en guaraní. Entonces, de repente, eh, tener esa información en el dataset hacía de ruido al momento de entrenar el traductor automático estadístico. Pues simplemente para tener una pantalla, un screenshot de lo que resultó del experimento. Y este traductor Moses lo ejecutamos de la línea de comandos. Acá podemos ver una traducción, o sea, una oración en español y la correspondiente traducción que resultó del traductor automático. Y después evaluamos con nuestros datos de testeo, ¿verdad? Usamos una métrica conocida en el ámbito de la traducción automática que es BLEU. BLEU hace una medición de la calidad de las traducciones teniendo en cuenta ciertas características como el conteo de palabras, el orden de las palabras, la cantidad agrupada de palabras que fueron traducidas correctamente y obtuvimos estos resultados, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos el puntaje BLEU? Bueno, hablando mal y pronto, cuanto mayor sea el puntaje de BLEU, mejor es la traducción, en una escala de 0 a 1 o de 0 a 100, ¿verdad? BLEU 1, BLEU 2, BLEU 3, BLEU 4 indican qué subgrupo de palabras se utilizaron para poder evaluar las traducciones, ¿verdad? Con BLEU 1 se evalúa palabra por palabra y se va viendo si la palabra fuente se tradujo correctamente en la palabra objetivo. BLEU 2 ya evalúa agrupando las palabras. Básicamente se van evaluando si las frases fueron traducidas correctamente en el orden correcto desde el idioma fuente al idioma objetivo. Entonces, tenemos 4 métricas BLEU que utilizamos acá. Como podemos ver, las traducciones es un traductor estadístico experimental. Las traducciones no se acercan mucho a lo que esperamos de un traductor, pero sirven estos datos como puntos de partida para que a partir de ahora podamos tener un baseline con el cual comparar otros resultados e ir mejorando los resultados de estos traductores. Acá simplemente tenemos algunos ejemplos de las traducciones que hemos obtenido desde el castellano al guaraní. Tenemos las oraciones en castellano, tenemos acá las oraciones, las traducciones hechas por humanos al guaraní, y acá tenemos las traducciones automáticas generadas por el traductor automático. Podemos ver cómo en algunos casos, generalmente cuando las oraciones son más cortas, las traducciones son más efectivas, más acertadas. Sin embargo, cuando ya tenemos una oración un poco más compleja, quizás en las que se utilizan palabras que no aparecían en el corpus al momento del entrenamiento del traductor, podemos ver que tienen una traducción bastante pobre. De hecho, si nos fijamos acá, este último ejemplo tiene un score, un puntaje de BLEU de 0.08. O sea, la traducción
prácticamente no corresponde, la traducción automática obtenida no corresponde o no se corresponde con la traducción realizada por, en este caso, un humano, ¿verdad? Entonces, simplemente unos ejemplos de las traducciones. Bueno, y hablar un poco del trabajo futuro. Esto fue un pantallazo de lo que hicimos, sin mucho detalle, ¿verdad? Ahora vamos a pasar después al momento del debate, incluso ahí vamos a conversar un poco. Este trabajo ya lo habíamos presentado en el primer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, entonces eh, me, me encargué de hacer como una recapitulación, ¿verdad? Lastimosamente este año, en el 2021, no tuvimos mucho avance en el proyecto, estuvimos un poco estancados, pero justamente ahora estamos retomando la investigación, estamos retomando este trabajo y tenemos algunas tareas ya pendientes para desarrollar en un futuro, para analizar con más detalle el corpus, por ejemplo, que hemos creado y obtener otros datos estadísticos del mismo, poder aumentar la cantidad de oraciones bilingües que tenemos en ese corpus, realizar más actividades como el hackathon lingüístico en colaboración con los alumnos y los docentes de la carrera de bilingüismo de la UNI para poder mejorar la calidad de este corpus y aumentar la calidad del mismo. Eso también va a llevar posiblemente a la mejora del traductor. Y para también mejorar ese traductor automático, estamos pensando aplicar diferentes técnicas, ya sea de procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, de análisis morfológico, por ejemplo, buscar técnicas que permitan mejorar el traductor. Por ejemplo, cuando estábamos analizando el corpus, nos dimos cuenta de que existen palabras que tienen prefijos y sufijos. Entonces, si podemos separar esas palabras de su palabra, podemos separar esas palabras de los prefijos y sufijos y los morfemas correspondientes, quizás la traducción pueda mejorar. Es trabajar un poco sobre la naturaleza aglutinante justamente del idioma guaraní. Lidiar con ambigüedades también es algo que tenemos presente, con lo cual vamos a tener que trabajar en un futuro. Y ahora que estamos en este panel y sabemos que hay otros compañeros trabajando en la misma línea de investigación, podemos trabajar colaborativamente, articular estos esfuerzos para poder construir este tipo de tecnologías, porque este tipo de tecnologías para idiomas de escasos recursos digitales como lo es el guaraní, va a potenciar justamente el idioma y va a servir de herramientas. O sea, las tecnologías que creemos van a servir de herramientas potenciadoras del idioma. Las dificultades, bueno, acá quiero mencionar un poco ciertas dificultades con las cuales nos encontramos y me encontré al realizar esta investigación. Primero que nada, la dificultad para acceder a textos bilingües digitalizados. Como ya mencionamos, existen muy pocos recursos bilingües para el castellano guaraní y otra vez son pocos los recursos que pueden estar digitalizados y accesibles públicamente a través de Internet. La lentitud para crear un corpus desde cero, o sea, crear un corpus, crear una base de datos bilingües de calidad que se pueda utilizar para crear herramientas de procesamiento del lenguaje natural para idiomas, lleva su tiempo, o sea, lleva mucho tiempo. Entonces eso retrasa un poco el avance de otro tipo de tecnologías que podemos estar creando. La escasez de tecnología relacionada al procesamiento del lenguaje natural para el guaraní, por ejemplo, anotadores sintácticos, semánticos, analizadores morfológicos que podrían haber sido utilizados para potenciar la eficacia del traductor. Bueno, algunos existen o son incompletos y justamente estos problemas de la escasez de tecnología relacionada a NLP, de procesamiento del lenguaje natural para el guaraní, es la falta de base de datos, es la falta de un corpus, ya sea bilingüe o monolingüe, para poder realizar estos experimentos y realizar estas tareas. Otra dificultad quizás es la falta de espacios dedicados a la investigación que permitan avanzar con el proyecto. O sea, de repente siempre hay recursos, pero son limitados o de repente no existen los rubros necesarios para que uno se pueda dedicar exclusivamente a este tipo de trabajos de investigación. En ese sentido, estamos trabajando en la Universidad Nacional de Itapúa para ver cómo potenciar este tipo de investigaciones y que no solamente se involucren docentes, sino que los estudiantes también se vean involucrados en este tipo de proyectos. Y bueno, eso nos lleva a las oportunidades, ¿verdad? Tres oportunidades principales que yo creo que tenemos ahora que pueden ayudarnos a potenciar a la generación de tecnología, pueden ayudarnos a potenciar la generación, perdón, la generación de tecnología relacionada con el guaraní. Estas oportunidades son el talento humano. O sea, nosotros tenemos estudiantes de informática y estudiantes de bilingüismo en la UNI que pueden trabajar colaborativamente y empezar a crear tecnologías para el idioma.
y la posibilidad de articular los trabajos. O sea, esa es una oportunidad enorme que tenemos ahora. O sea, a través de estos congresos, de estos encuentros, conocemos gente o personas que están trabajando en la misma línea de investigación. Entonces, a partir de ahora podríamos articular esos trabajos, potenciar lo que ya tenemos y ver cómo podemos ir avanzando en estas líneas de investigación. Bueno, y, esa fue toda mi presentación. Gracias por la atención y en breve estaremos conversando acerca de lo que es el procesamiento del lenguaje natural con respecto al guaraní. Muchas gracias.